Cuando yo entro a Dominicana, es que yo comienzo a hacer contacto a través de un grupo de mecánicos y un compañero de estudio, Manolo Lamarche, con esos grupos, que era una formación, pero no se hablaba del 14 de junio. En los próximos días se va a poner a circular este libro, Bitácora de vuelo. Bitácora de vuelo, el viaje de un piloto hacia la libertad y la democracia. Es un texto testimonial de José Francisco Melgarejo de León, más conocido como Gala. Él es uno de los pilotos que se formó en la Escuela de Aviación de República Dominicana entró en el año 1958, de la Compañía Dominicana de Aviación, formado por pilotos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que estaban aquí, que luego se formó también para la aviación comercial en los Estados Unidos. Y Gala es un hombre que ha tenido una vivencia y una participación política importante. Lo tengo aquí con nosotros, le agradecemos que haya aceptado venir a conversar con nosotros sobre este libro que ya hemos leído y en el que habla de su participación en la vida pública desde muy joven. Su infancia, dice Gala, la cuenta desde muy temprano, desde que estaba en la escuela primaria en la ciudad colonial donde vivía y se atrevió en la dictadura de Trujillo a dar una definición de lo que era una dictadura, y eso lo complicó a él y a su familia. De manera que Gala es un hombre de una gran vivencia y me gustaría comenzar esta conversación. ¿Cómo era en 1958 entrar en la Escuela de Aviación Comercial en la era de Trujillo, en la Compañía Dominicana de Aviación? Buenos días, gracias, te doy la oportunidad que me da de poderme dirigir a mi querido pueblo, sí, y por lo menos expresar, no son inquietudes, sino son vivencias que he hecho, que he acumulado durante toda mi vida. Si comenzamos por el año 1958, era uno de los años más duros, prácticamente la postrimería ya del régimen de Trujillo. Trujillo había dificultades y todo el mundo, obviamente desde 1955 en adelante ya había mucha presión, ya había cuestionamientos, había más preocupación por el tema de derechos humanos. Es verdad que había muchas dictaduras. Hubo dictadura en Venezuela, hubo dictadura en Nicaragua, hubo dictadura en el sur de América. Había una dictadura en Haití también. En Haití. Algunas de esas dictaduras eran alimentadas, controladas y supervisadas por Trujillo. Tenemos que ya uno se estaba dando cuenta de eso. Pero refiriéndonos al caso de Dominicana de Aviación, CDA, no habían suficientes pilotos dominicanos para volar internacionalmente según los estándares de Dominicana de Aviación, que tenían un acuerdo de trabajo con la Pan American. Okay. Varios de los pilotos de Dominicana eran pilotos activos de Pan American prestados. El caso del capitán William Yates, que también fue jefe de piloto. Entonces, en el año 58, a principio, se publicó, creo que en el Caribe, que yo estaba en el Caribe. No, el Caribe había nacido en el año 48. Sí, en el Caribe se puso un anuncio de que necesitaban pilotos para una escuela de aviación civil en Dominicana de Aviación. Se requería ser bachiller, hablar el idioma inglés con bastante fluidez, debido a que todas las comunicaciones en la aviación entera está en inglés. Pero el problema más grave o más crítico son las comunicaciones con las torres de control, especialmente en casos de emergencia o en casos de cuando tú llegas a un aeropuerto y está cerrado, o el procedimiento de descenso te puede tomar 30 o 40 minutos. Tú tienes que tener muy buen oído y muy buen conocimiento del idioma inglés de aviación. Que es igual que el idioma inglés en derecho o en medicina. Pero además de eso, te pasaban por un tamiz político
muy riguroso, riguroso. Muy riguroso. Sí. Yo tuve posiblemente la recomendación de una persona para poder entrar ahí, que realmente influyó en otra decisión en mi vida. En su vida. Que era en esa época, era amigo de mi padre, compañero de pesca, compañero de casa. Sí. Y mi padre era aficionado a eso y llegó a tener una cuadra de caballos, se llama La Tabaré, en el Perla Antillana. Ya. Entonces ese señor que se le pidió que me Que lo apoyara, recomendara. sí, era el doctor Robiu. Robiu. Un médico coronel, el doctor Robiu, que era el esposo de la hermana de María Martínez. de María Martínez. Era concuñado con Trujillo. Sí. Dígame una cosa, a ver, ese señor Robiu, Manuel Arroyo. Manuel A. Robiu, él ayudó a que usted tuviera un cupo en la Escuela de Aviación Comercial de Compañía Dominicana de Aviación. Sí, él ayudó en la parte política, porque la parte de las capacidades nos entrevistaron en inglés físicamente, tenía que ser bachiller. Bien. Y te comenzaban a hacer ya preguntas desde el principio. Ya. Y después que usted se forma, usted comienza a viajar con Dominicana de Aviación, a tener ya experiencia en vuelos. Tuvimos un proceso bastante largo, de 1 año y medio, 1 año, donde nos daban clases de vuelo en la mañana, a las 6 de la mañana, temprano. Cada uno tenía un instructor diferente. A mí me tocó un instructor, llamaba Joel Government, que fue piloto en la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese era el instructor que yo tenía asignado de vuelo. Después teníamos de 4 a 6 horas diarios de mecánica. Tenemos que aprender la mecánica de la aviación. Ahí estuve como jefe de mecánica. Estaba yo, el señor Luis Bonet. El señor mayor era el jefe de mecánica. Después nos daban ground school por la tarde. Cuando los pilotos tenían el tiempo, nos daban ground school de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Eran días muy largos. Pero teníamos que ir a Miami o a Puerto Rico a tomar el examen de piloto comercial de la FAA, Federal Aviation Agency, porque ese era un requerimiento para darte... obligatorio para dar la autorización de pilotar aviones comerciales. Sí. De entrada en Estados Unidos. Tú podías entrar con licencia dominicana. Ahora, CDA se puso como meta que sus próximos pilotos tenían que tener las licencias americanas. ¿Y la influencia del señor Robiu fue tan poderosa como para que ellos no se dieran cuenta que usted tenía vínculos muy estrechos con el movimiento 14 de junio? No, porque que estaba en formación. No, espérese. Cuando yo entro ahí, yo lo que tenía era inconformidad interna con el sistema, pero yo no tenía vínculo ninguno con el movimiento. Cuando yo entro a Dominicana, es que yo comienzo a hacer contacto a través de un grupo de mecánicos y un compañero de estudio, Manolo Lamarche, con esos grupos, que era una formación, pero no se hablaba del 14 de junio. Simplemente era un grupo que estábamos opuestos, nos comunicábamos y hacíamos cierto tipo de diligencias, de cosas. A mí lo que me tocó fue sacar parte de la correspondencia y de las fotos de las torturas de la 40. De la 40. Sí, para llevarla a Puerto Rico. Ya. Y eso era una acción del señor Gilberto Fuentes. Gilberto Fuentes era el jefe de operaciones de Dominicana. Gilberto Fuentes, que tenía un hermano que era el fotógrafo de la 40, que sacaba las fotos de las torturas, se quedaba con copia, se la daba a él,
y entonces me la daban a mí. O creo también que le cayeron en manos de esas fotos a Pipe Faxa. Pipe Faxa. Sí, Manolo Lamarche. Manolo Lamarche, sí. Entonces me entregaban a mí, pero generalmente era... Pero eso era para denunciarlo. El tema era que las fotos se hacían, ¿con qué objetivo? No, las fotos se las llevaban. Por ejemplo, José Mesón, por poner el caso conocido de José Mesón cuando fue torturado y se le aplicó la silla eléctrica. ¿Por qué? La foto había que llevársela a Trujillo. Para eso tomaban las fotos. La foto. El hermano del señor Fuentes, Gilberto, tomaba las fotografías. Sí, la foto. Entonces sacaba copia y se quedaba con ella. Pero esas fotos eran para el CIN y el CIN la pasaba a Trujillo. Correcto. Sí. Johnny Aves. Me imagino que Johnny Aves. Ya. Y cuando usted recibía las fotografías para transportarla al exterior, ¿usted veía la fotografía? ¿Sabía lo que usted tenía en el sobre que le entregaban? Yo sabía que eran tarjetas de Navidad. Vamos a ponerlo así. Usted sabía que no eran tarjetas de Navidad. Y yo también me entregaban cartas. Y me entregaba cartas personal, Pipe Faxas, que no eran cartas amorosas. No, simplemente, mira, entrégale esto a Islander Celi en Puerto Rico. Ya, perfecto. Y yo se le entregaba. Mientras menos supiera, mejor. Ya. Mientras menos yo supiera quién estaba en esto, mejor. Bueno, hay dos personas que usted menciona como que eran los organizadores del movimiento 14 de junio, pero que luego ya no aparecen como organizadores, que son Cayello Grisanti y José Díaz en Santiago. Porque era un movimiento en el Cibao. Incluso en Mao es que se da la asamblea de formación, sí, del 14 de junio. El día 6 de enero. El 6 de enero, sí, exactamente. Fíjese, antes y después, yo cuando tenía instrucciones de llevar algo a Santiago, yo cogía mi vehículo y me iba a Santiago, con quien yo me veía era con Cayello Grisanti. Cayello Grisanti. Y me veía también después con José Díaz. Y eran dos personas mayores ya, dos viejos para nosotros, y no tenían 40 años. Sí. Ninguno tenía 40 años, yo creo, Cayello. Y yo veía que quien más control de todo tenía era Cayello. Era Cayello. Para mí, en esa época, Cayello era el jefe, el director del movimiento completo. Ahora, como nosotros no conocíamos a los otros, a lo mejor yo tenía un compañero en la universidad, o un compañero en el mismo aeropuerto, que nos desayunábamos diario y yo no sabía quién era, porque todo era muy hermético. Pero hablando de esos dos señores, después de firmado el acto de reconciliación para darle paso al gobierno de García Godoy. Bueno, pero eso sería en el año 65. Antes de eso, y perdóneme que yo le interrumpa con esto. Sí, ya me iba a ir más adelante. Se iba a ir un poco más adelante. Estoy hablando muy rápido. No, sí, pero me gustaría conocer las fotografías o los paquetes que usted recibía y transportaba en los vuelos que usted hacía a Puerto Rico, a Venezuela, a Nueva York. ¿A quién usted entregaba esos documentos? Ok, repito de nuevo. En esa época los sitios que íbamos más era a Puerto Rico y a Miami. Miami y Puerto Rico. Sí. Cuando yo iba a Puerto Rico, todavía no tenía la licencia de copiloto lista. Iba en pos de hacer exámenes allá. Sí. Yo me veía con Islander Celi. Entonces, dentro del entrenamiento, nos tocaba hacer varios vuelos antes de ser piloto, como sobrecargo, porque teníamos que conocer el funcionamiento completo. Eso es lo que se quería. Yo aprovechaba y en uno de esos vuelos me quedaba de un día para otro. Y Islander Celi me llevó a la casa del doctor Luis Vidal. El doctor Luis Vidal, en esa reunión estaba un señor de apellido Alarcón, que decía, no pude contratarlo, que era el cónsul o el vicecónsul de Venezuela. Estaba
don Virgilio Mainardi Reina también. Entonces, con ese grupo, pero siempre a través de Highlander Shelley. Y yo le entregaba a Highlander. Y Highlander me entregaba mis cartas y documentos también, para yo traerla para Santo Domingo. Ya. Pero hay un momento en el que a usted o lo descubren o sospechan de usted. No, nunca. Usted tuvo que venir a una reunión, a una confesión que tuvo que hacer en la oficina de Johnny Aves. Pero Johnny Aves lo interrogó a usted. Sí, pero eso fue después de que queda develado el complot. El complot develado. Sí. Ya, Ahora, de acuerdo. Déjame. Después del complot. Sí. Después del complot. No, después del complot. Usted decide venir a Santo Domingo. Yo estoy en Miami. En Miami. Manolo Lamarche y yo. Usted y Manolo Lamarche. Sí. Usted decide definitivamente decir, bueno, ok, yo no tengo nada que ocultar. Habla con su padre y su padre habla con el señor Robiú. Déjeme explicarle cómo. A ver. Sí. Cuando eso sucede, a los 2 días, nosotros nos enteramos de una vez. Retrasamos el regreso. Entonces mandan 2 personas a convencernos a nosotros para que regresemos al país. A mí me tocó un oficial retirado de la aviación militar dominicana, Miguel Martínez Báez, que era primo hermano de César Báez y Báez. Ya todos sabemos quién era, César Báez y Báez. Cuando Martínez Báez y Báez se sientan conmigo y me explica, mira, Melgarejo, que es bueno que tú regreses por esto, allá no hay un problema, pero tú puedes regresar, que no hay problema nada contra ti. Después de un rato de hablar con él, se sinceriza conmigo, me dice, mira, allá los muchachos de la aviación, de los compañeros de la aviación tuyo y Pipe Faxa cayeron presos. Si tú regresas ahora, posiblemente te eliminen. Ahora, si ellos saben que tú hablas, que yo te dije eso, y tú hablas, a mí es que me van a matar. Ese señor prácticamente ahí me salvó la vida. Miguel Martínez Báez. Mi primera hija se llama Miguelina. Sí. Miguel Martínez Báez. Muy bien. Sí. Ahora, Miguel Martínez Báez. Bien. Entonces, ¿cuál es el movimiento? ¿Usted decide venir? No, todavía. Espérate. Yo le mando un mensaje a mi padre. Sí. Con Martínez Báez. Y le digo, mira, habla con el padrino mío, Robiú, que ya yo me había casado en el 59, porque cuando hablé de él ahorita no era mi padrino de mi boda. Habla con el padrino mío, que es una persona que me apreciaba, y que me averigüe si yo puedo regresar y cómo. Manuela Robiú, que tenía relación de amistad con la esposa de María Martínez. Eran cuñados. Eran cuñados. El doctor Robiú estaba casado con una hermana con doña Josefa, hermano de doña María, que estaban juntos todo el tiempo. Como a la semana llega Martínez Báez y me dice tu padrino, un papelito que me trajo, que te quedes ahí y que no te muevas, que no hablas con nadie y que vayas para el consulado. En el consulado, yo voy al consulado como a la semana. Cuando en un segundo vuelo me dice tu padrino que puede regresar, pero que vaya al consulado primero. Yo voy al consulado en Miami. Ya yo, anteriormente Manolo y yo nos habíamos dividido, porque él me comunicó que se iba para Venezuela, porque tenía familiares allá. Cuando yo cojo para el consulado, allá me recibió el señor Ito Fonder, que era... Sí, no se preocupe, no se preocupe. Ito Fonder era el encargado del CIN en Miami. Es decir, que el CIN tenía una representación en Miami. En Miami, el departamento de inteligencia. El CIN estaba en todos los consulados. Sí. Entonces, ese señor habla conmigo y me lleva
donde el vicecónsul, el señor José Paulino, hermano del general Miguel Paulino. Estamos hablando de gente muy tradicionales en el esquema trujillista. Sí. Me tratan muy bien. Y entonces, ya a la semana, como los 15 días, me dice Martínez Bay que pueda regresar. Digo, bueno, me la voy a jugar. Porque a mi papá me mandó una nota y me mandó un dinerito. Bien, mientras tanto, yo sé que Martínez Bay no tenía dinero para dármelo a mí. Y por una contraseña, yo sé que ya eso venía de mi padre. Me mandó algo a decir dentro del manuscrito, que nada más lo sabíamos él y yo. Sí. Entonces, me arriesgo y regreso al país. Cuando regreso al país, me reciben en el aeropuerto como a las 4 o 3 y media de la tarde. Regreso en un avión de Dominicana. Ángel Rodríguez Villeta. Ángel Rodríguez Villeta. Alias Papi. Alias Papi. Hermano de... Espera, hermano de Clodoveo Ortiz. Clodoveo Ortiz. Y sobrino de Cholo Villeta. De Cholo Villeta. Ángel Rodríguez Villeta Papi era un oficial de la Marina. Académico. Sí, pero muy culto, muy correcto. Y me trató, cuando yo llegué al aeropuerto, cortésmente, que yo hasta me sorprendí, de una manera muy formal. Hola, Melgarejo, ¿cómo estás? Entonces, de ahí me trasladan, él no, me traslada a César Rodríguez. César Rodríguez. Sí, y me traslada, pasan a buscar por el ensanche Osama a Clodoveo Ortiz. A Clodoveo Ortiz. Sí. Y me llevan directamente a la 40. Que son torturadores de la dictadura. Y de la dictadura, sí. ¿En qué? En un cepillo del zinc. En un cepillo del zinc. Y yo atrás con uno de ellos. Y lo llevaron a la 40. A la 40 directamente. Directo a la 40. Sí. Vamos a esperar, vamos a dejarlo ahí un momentito. Cuando retornemos, seguimos con esa parte para concluir ya con el interrogatorio. Okay. Volvemos en un momento en este diálogo con José Francisco Melgarejo de León Arias Gala, que está poniendo o va a poner a circular en los próximos días este libro, Bitácora de Vuelo, que es un relato sobre su propia vida. Volvemos en un momento.